Continuamos en la entrevista, como siempre, en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV. Los acompaña Alberto Pinillos en esta edición de hoy lunes 17 de julio. Vamos ahora a dialogar con el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el abogado Luis Miguel González Rosell, acerca de la inseguridad ciudadana. Hay un interesante proyecto que tiene el regidor para sumar esfuerzos que ayuden a combatir este problema social que lo afrontamos no solo en La Libertad, sino en todo el Perú. ¿Cómo está? Bienvenido, regidor Luis Miguel González, a la entrevista. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto Pinillos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Upao Televisión y concretamente de este programa La Entrevista. Bien, gracias. Es indudable que a todos los ciudadanos, entre otros problemas que hay en el día a día, de la inseguridad es el que más nos preocupa, sobre todo que se incrementa. Hemos sido testigos de que en días anteriores, los fines de semana, se registran asesinatos, bandas criminales, extorsionadores, sicarios que cometen sus delitos a la orden del día. Y Trujillo se ha convertido en una ciudad, como se decía anteriormente, en tierra de nadie. No podemos los trujillanos caminar con tranquilidad, siempre hay esa zozobra, esa preocupación, ese miedo. ¿Cómo podemos llegar a casa ante esta ola de violencia? Coméntenos, regidor Luis Miguel González, hay una propuesta de parte, por iniciativa suya como abogado, para ayudar a que este problema se pueda combatir. De eso conversamos. Coméntenos, por favor. Sí, Beto, gracias. Bueno, de lo que se trata es que todo el mundo comenta, y es el principal problema hoy para todos los ciudadanos, los trujillanos, los liberteños, y en general para todo el país, el tema de la inseguridad ciudadana. Y lo que yo pienso es que no solamente se trata del general o del alcalde, como todo el mundo hemos entrado, por ejemplo, aquí en Trujillo, en el conflicto entre el general y el alcalde. No, yo creo que el problema de la inseguridad ciudadana va mucho más allá. Es un problema sistémico. ¿Qué quiero decir con esto? Que es parte de todo el sistema de justicia y de legislación que hay en el país, ¿no? Por ejemplo, la policía puede capturar a los delincuentes, la fiscalía los acusa y inicia el proceso y los jueces los liberan. Entonces, ¿por qué se está dando esta situación? Porque en realidad el Perú en el 2004 más o menos, claro, 2004, 2005, estrenó un nuevo Código Procesal Penal. Había muchas expectativas por este Código Procesal Penal, ¿no? Porque se convirtió en un código penal más, un cuerpo de leyes más garantista, que protegiera los intereses o la seguridad y la persona de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos. Pero en el transcurso de estos 20 años, el Perú y en general todos los países de Latinoamérica hemos experimentado un proceso de agrandamiento de la inseguridad ciudadana, no solamente por nuestros problemas, sino porque ha sufrido una migración inmensa de parte de los países vecinos, concretamente de Venezuela, de Haití, ¿no? Fenómenos que no tuvimos en el pasado. Y estas personas han venido con nuevos modos, mucho más violentos, mucho más agresivos para nuestra ciudad, para nuestra sociedad. Entonces, hoy, ¿qué sufrimos? Que las leyes protegen a los delincuentes frente a los ciudadanos, frente a la policía. Y esto no puede ser. Y esto ocurre justamente porque uno de los elementos de la inseguridad ciudadana es la legislación, quizá el más importante. Por supuesto que está el tema de la policía. Yo creo que en la región La Libertad nuestra policía está
desbordada, está desganada, desalentada por los mismos conflictos que hay entre el alcalde, que lo acusa de muchas irregularidades, al general. Ninguno quiere ver, y el general no es capaz de reaccionar positivamente De frente a conciliar. esta... No se trata de conciliar, de responder Correcto. él, correcto, de responder, me acusa de esto, yo voy a, no acusándolo y no denunciándolo al alcalde, sino demostrar con los hechos, con sus funciones, que él no está metido en mafias de tráfico de terrenos, en mafia de minería ilegal, porque claro, el problema no es solamente en Trujillo, el problema es en Patás, el problema es en Virú, el problema es en Chepén, el problema es en Ascope. Trujillo porque es la ciudad más grande, pero el general debería, a mi modo de ver, frente a lo que el alcalde le dice, no, compadrito, yo voy a demostrar que tú no estás en lo cierto, porque te voy a aclarar, voy a capturar a estas mafias que hay, voy a actuar así en Patás, pero no, al contrario, las mafias, o sea, la policía deja que entre mafias se maten y estamos viviendo en la ley de la selva. Y de esto se aprovechan los delincuentes menores. Esa es, creo yo, la fotografía que tenemos en este momento de nuestra sociedad, de nuestra ciudad. Pero yo voy más allá, porque el problema no es solamente en la libertad, el problema es en Lambayeque, el problema es en Lima, el problema es en todo el país. Nuestra nuestra actual legislación está desbordada por un código procesal garantista. Y otra cosa, creo que otro aspecto que tiene el código es que le entrega el tema de la investigación al fiscal. Y el fiscal, que tiene que ver no solamente temas de seguridad ciudadana, sino de otros delitos, ¿no? No está preparado para hacer la investigación criminal. Quien tiene la preparación técnica y logística es precisamente la policía. Hay que devolverle a la policía esas facultades a la policía con este código que se hace referencia. Así es. Entonces yo creo que hay que devolverle. Podrán decir, no, deberíamos mejorar, pero como digo, el Perú ha tenido estos grandes problemas de migración, que han incrementado el tema de la violencia, de la inseguridad, porque muchos, hay que decirlo, venezolanos han venido, muchos son delincuentes, ¿no? Y se nota en la ferocidad con la que actúan, que los peruanos no estábamos acostumbrados a esa forma, ni tenían esas formas de actuar en el crimen. Eso lo dicen varios sociólogos, antropólogos. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Entonces yo como regidor provincial, estudiando qué propuestas podemos hacer, las municipalidades tienen iniciativa legal. Yo voy a proponer en la próxima sesión de consejo que se forme una comisión para hacer una propuesta legal, ¿no? Y que se presente al Congreso para que se apruebe de reforma del Código Procesal Penal. Bien, entonces de esa manera se podría viabilizar esa propuesta que hace el regidor Luis Miguel González a través de una sesión de consejo que tenga que aprobar y formar esta comisión. Ahora, algo muy importante que también ha mencionado es que hay deficiencia en la labor que se hace aquí en la región, en la provincia. Sabemos del problema que hay sobre las unidades para el patrullaje integrado. Lamentablemente no se pudo concretar esa iniciativa de prevención. Actualmente, como regidor, ¿cómo evalúan ustedes esa situación problemática de las unidades que se adquirieron y que por motivos administrativos como falta de SOAT o combustible no pueden estar al servicio del patrullaje integrado, regidor González Rosell? Sí, pues ese es otro problema que también vemos, ¿no? El tema engorroso de las contrataciones, de las adquisiciones de lo que necesitan las municipalidades, los gobiernos regionales, finalmente. Yo creo que la ley de contrataciones del Estado tiene que hacer que las adquisiciones sean más rápidas. Yo sí pienso que todo esto lo han hecho así tan engorroso para que algunos malos empresarios puedan enriquecerse, porque no puede ser que sean
tan engorrosas, tan complicadas las leyes de compras de bienes por parte de las entidades del Estado, que finalmente creo que facilitan la corrupción. Y uno de los problemas es el que tenemos para la adquisición de estas unidades móviles. Fueron adquiridas sin todos los implementos que requiere un patrullero. Fueron adquiridas sin SOA, sin tarjeta de circulación. En fin, y finalmente sin combustible, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que, se ha tenido que ir superando. Poco a poco se están subsanando algunos temas. Pero también es necesario que la policía presente, no es solamente todo el tema en el Consejo, la policía, el comando policial, debe presentar un plan de ruta, porque junto al patrullero va un policía. Junto al auto del serenazgo va un policía para que puedan intervenir. Y eso implica que tienen que presentar un plan de ruta. El patrullero, la camioneta no puede estar circulando libremente. No, hacen un plan de ruta. Se presenta una emergencia y están... Y ese plan no lo ha presentado a la policía, a la municipalidad. La policía no ha presentado a la municipalidad, ¿no? Entonces, esas también son inconvenientes, y eso es por la falta de coordinación que hay. Entonces, todo eso efectivamente se tiene que superar para beneficio de nuestra población. Pero esas son cosas operativas. Yo pienso que, como digo, el tema más grande es el tema de la legislación. Eso es lo que yo voy a plantear y eso es lo que creo que debe ser un paso. No podemos decir, no, pero esta ley, esta fue dada. Muy bien, pero hay fenómenos sociales, hay problemas sociales que hacen, el derecho es una ciencia dinámica y entonces no podemos encasillarla en que fue dada en un momento y que es buena. Es buena en muchos aspectos. Hace que la legislación sea efectivamente garantista, pero en el tema de la criminalidad, en el tema de las bandas organizadas, creo que sí es conveniente una reforma. Y hay que darle nuevamente a la policía su capacidad de ser la investigadora del crimen, porque para eso están preparados, para eso estudian. Finalmente, regidor González Rosell, hay también una posición de parte de la población y algunas autoridades que están a favor de que en esta lucha contra la inseguridad se sumen para el patrullaje las Fuerzas Armadas. Usted ha sido siempre alguien que ha dicho de que no es la labor de las Fuerzas Armadas y quisiéramos que nuevamente nos comente, nos argumente para que el público también esté mucho más informado. ¿Por qué no es oportuna la intervención de las Fuerzas Armadas en estos momentos de inseguridad? Mira, las Fuerzas Armadas no están preparadas, no es su función el trabajar en el tema de la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas pueden prestar apoyo a la policía, pero resguardando las entidades públicas. Por ejemplo, ¿no? Los aeropuertos, en una situación de emergencia, los aeropuertos, las plantas de agua, en fin, que actualmente están en manos de la policía. Si se presenta una situación de emergencia, oye, muy bien, salgan a resguardar la policía, que salga a hacer los operativos, y las Fuerzas Armadas pueden resguardar en una situación de emergencia estos edificios públicos, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Pero no para que tenga un contacto directo con la población, porque la policía tiene otra formación respecto de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada sale directamente a disparar, porque esa es su formación. Ellos están preparados para la guerra, no para una confrontación en la ciudadanía, en un problema civil. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si un soldado que es es compatriota nuestro, dispara y mata a una persona en una revuelta? No, en una revuelta, o a un delincuente, efectivamente a un delincuente, sin que tengan las garantías que la ley, por ejemplo, establece actualmente. Ese soldado es capturado, enjuiciado y va a la cárcel. ¿Por qué? Porque así lo establecen lamentablemente las leyes. Por eso digo, el Código Procesal tiene que ser
modificado. De acuerdo. Los soldados del ejército, de la marina y de la Fuerza Aérea no están preparados, no es su función el estar en la seguridad ciudadana. De acuerdo. Muy bien. Pueden incrementarse el número de muertos. ¿Y quién responde después por los soldados? ¿Quién los va a defender? Yo creo que se cometería un gravísimo error, ¿no?, respecto de estos compatriotas que por salir a defender a la patria se pueden ver involucrados innecesariamente en situaciones legales que nadie quiere, ni los propios soldados, ni sus familias, ni las propias Fuerzas Armadas, porque comenzarían a desprestigiarse, ¿no? De acuerdo. Ellas tienen una función constitucional. Es la policía, es a la policía a la que también hay que proveerlas de mejor equipamiento, más patrulleros, porque claro, todo el mundo le echa la culpa a las municipalidades, pero es la policía la que debe estar mejor equipada. Eso corresponde al gobierno central, al Ministerio del Interior. Tiene que tener mejor equipamiento, mejores patrulleros, el uso de las armas, ¿no? El uso de las armas. Actualmente vemos que la policía no puede intervenir directamente porque inmediatamente es procesado y va a la cárcel. Esas cosas tienen que cambiar. De acuerdo. Muy amable al regidor Luis Miguel González Rosell por su participación en la entrevista. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Beto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista por Viu Pao Televisión.